Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Matías Quirno Costa, que nos está hablando desde Buenos Aires. ¿Ah? Matías Quirno es maestro de primaria y en el tema de la fotografía se dedicó a lo que es el documentalismo y la fotografía periodística. ¿Ah? Y bueno, él trabaja de manera freelance y colabora con varios medios de prensa y de comunicación y en especial con la revista América 21, ¿ah? Si quieren buscarla, es america21.com, 21 con XXI, ¿ah? Bueno, america21.com, y ahí van a poder ingresar a esta revista, es una revista de formato online. ¿Ah? Así que bueno, le damos la bienvenida a Matías, agradecerle de todo corazón por haber participado de este ciclo y bueno, que tan amablemente preparó una, una charla para todos ustedes mostrando su trabajo. Puedes aparecer cuando quieras, Matías. Ah, ya. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gustazo estar compartiendo esta tarde. Acá no tan gris, pero más o menos. Yo estoy en la Patagonia, estoy en San Martín de los Andes. Que también tuvimos una tarde nublada, así que bueno, es un placer poder compartir con los hermanos del otro lado del charco, ¿no? Así que Rafa, muy agradecido a vos y al espacio de Aquelarre. Estuve viendo algunas de las cosas que van haciendo y la verdad que me pareció súper interesante y nada, Gracias. honrado y feliz de poder estar con todos ustedes. Gracias a ti, por favor, por aceptar la invitación. Un gustazo. Bien. Te dejo con la presentación. Bueno, hago el mate primero. Bien. Bueno, contarles un poquito de qué va a ir hoy la charla esta. El proyecto que les quiero contar, del que quiero conversar con ustedes, se llama Refugiados, la ruta del mar Egeo, que si bien, perdón, toqué un botón que no tenía que tocar, ahí está, que si bien principalmente habla de todo el tema de refugiados sirios, afganos, o sea, de Medio Oriente. También sobre el final del trabajo agrego un último tema que es el tema de los refugiados saharauis en el norte de África, en el Sáhara Occidental. Así que voy a ir recorriendo primero Medio Oriente y después llegaremos al norte de África. La idea de esto sería poder, a ver si, la idea de esto sería poder contarles un poco cómo trabajo yo el armado de un proyecto, cómo hago la elección de un destino y cómo lo organizo. Como le decía Rafa, yo soy freelance, o sea, trabajo por mi cuenta y después vendo mi trabajo a o agencias o medios o bueno, hago colaboraciones con distintos espacios fotográficos o de prensa. Algo que me olvidé decirles, ustedes van a ir, si quieren, haciendo consultas o preguntas, yo las voy a ir respondiendo a medida que las vaya leyendo. Bueno, quería empezar por cómo es que se elige o yo elijo un destino, o qué es lo que recomiendo hacer. De lo que yo vaya a contarles en esta charla, no quiero que lo tomen como una verdad absoluta ni que es lo que hay que hacer. Es lo que yo recomiendo en base a varios años de experiencia, de haber trabajado en diferentes lugares, más y menos riesgosos. Entonces, bueno, contarles la experiencia. Después uno, bueno, irá haciendo su propio camino. El tema de la elección del destino. Cuando yo empecé con todo el tema de refugiados, en realidad fue un tema totalmente azaroso que terminé en tema refugiados. Yo en el 2015 venía trabajando la cuestión palestina y el conflicto con Israel. Entonces
después de mucho trabajo, después de mucha investigación, había definido viajar a la Franja de Gaza a relatar y cubrir lo que estaba pasando allá. Cuando digo relatar es porque yo, aparte de hacer fotografía para algún medio, yo me considero un narrador o un contador de historias. En esta actividad que es el fotodocumentalismo o la narración fotográfica o visual, hay mucho tipo de fotografía que se hace. Yo trato de contar en los lugares donde voy historias de vida. Creo que en lugares donde hay mucha muerte, está bueno poder contar historias de vida, ¿no? Como la gente tiene esa polución por sobrevivir en situaciones súper adversas. Así que bueno, yo había decidido ir a la Franja de Gaza y lo que le voy a contar ahora que hice es lo que ahora no recomiendo hacer. En la primera parte hice algo que no recomiendo hacer. Yo siempre digo, para ir a un lugar hay que estar muy informado de dónde nos vamos a meter. Muy informado en cuanto a qué documentación me va a hacer falta para ingresar al país, si el visado, si no hace falta visa, el pasaporte con cuánto tiempo de futuro vencimiento, qué problemas puedo tener en la aduana para entrar, bueno, un montón de cuestiones. Si voy como prensa, qué trámites tengo que hacer antes a través de la Cancillería o de la Embajada de ese país para entrar como trabajador de prensa. Todas estas cosas no las tuve previstas cuando decidí ir a la Franja de Gaza. Yo me saqué un pasaje a Madrid y de allí iba a volar a Tel Aviv e iba a intentar entrar a Gaza. Esto es algo realmente muy naif lo que yo planteaba, porque si uno ha leído un poquito de allá, sabe que no es algo fácil entrar a Gaza. Así que, bueno, yo no tuve en cuenta todo esto y me fui. Cuando llego a Madrid, me encuentro en casa de un amigo fotógrafo con el que habíamos trabajado en Bosnia y en Serbia. Hicimos una reunión de ex compañeros de trabajo y entre ellos estaba una colega que es fotógrafa, pero también es médica de Médicos Sin Fronteras. Se llama Ana. Y ella me dice, mira, Mati, todo bien con tu viaje a Gaza, pero me parece que no vas a poder entrar, porque están bombardeando, está muy difícil. Creo que vas a hacer todo un viaje hasta allá, vas a gastar mucha pasta y no vas a poder entrar. Y yo ya estaba ahí y mi idea era salir al día siguiente o al otro para Tel Aviv. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? Ya estoy acá, yo voy a hacer el intento. Y me dice, mira, te recomiendo, esto era octubre del 2015, te recomiendo que vayas a la isla de Lesbos, que están pasando muchas cosas con los refugiados a partir del conflicto de Siria, y creo que vas a poder contar muchas más historias ahí que en la puerta de Gaza, que ni siquiera vas a poder entrar. Así que bueno, en ese mismo momento me puse a investigar un poquito. Yo ya venía viendo algunos informes de diferentes agencias y cadenas noticiosas del mundo sobre lo que estaba pasando. Agarré Google Maps, entré y me puse a ver dónde quedaba Lesbos, porque no tenía ni idea, sabía que era una isla griega, pero nada más. Entonces, lo primero que hice fue localizar el lugar y ahí sí ya me centré un poquito con mis compañeros y dije, bueno, a ver, ¿a dónde voy a ir? ¿Ahí es un lugar de riesgo? ¿No es un lugar de riesgo? Y acá paso a lo que quería decirles como segunda instancia. Cuando uno define a qué lugar va a ir, tiene que tener en cuenta algunas preguntas. Y una de esas es, ¿para qué voy a ir? ¿Qué valor, qué interés de información tiene? Si es un tema de actualidad o si es un tema documental. Cuando es documental no es un tema temporal, entonces lo que yo haga me puede servir en ese momento para las agencias o no.
puede quedar para más adelante, pero si es algo de actualidad, bueno, tengo que ir y ver, bueno, enseguida a quién le voy a vender el material, cómo lo voy a vender. Eso es lo principal, ¿no? Así, bueno, a ver, a dónde yo voy a ir, es importante que vaya, tiene sentido. Bueno, en este caso mi decisión fue que sí, sobre todo porque yo quería contar la historia también de esta gente que, al igual que en Gaza, venía sufriendo bombardeos permanentes y que querían salirse de ese conflicto. Y al igual que en Gaza, se les era imposible salir de una manera legal. Entonces, bueno, mi primera respuesta fue sí, es un tema de interés, tanto de interés de actualidad como de interés documental. Entonces ya definí que me iba para Lesbos. Por lo que había visto y lo que estaba leyendo, no era un lugar de riesgo para mi profesión, porque yo iba a estar en tierra y porque no era un lugar de conflicto. Eh, Así que a partir de ahí la elección del hospedaje tuvo más que ver con la ubicación cercana a las costas donde llegaban los botes de refugiados que a la elección de un hotel o un alojamiento por tema de seguridad. Cuando uno va a un lugar donde la seguridad es muy endeble, ya sea Afganistán, Siria o mismo Gaza, uno busca determinados tipos de alojamientos con determinadas cuestiones relacionadas a la seguridad. Qué sé yo, por ejemplo, que la habitación no dé a la calle, por un tema de estar más protegido de un bombardeo, de tener visualizados lugares de escape, bueno, cuestiones que uno va viendo cuando va a estos lugares en la elección del lugar. En este caso no era así. Así que fue más sencillo y pude conseguir un hostel cercano a la playa, donde yo sabía que llegaban muchísimos botes. Así que ahí empecé con el proyecto este que se llama Lesbos. Algo también importante, ya sea para cualquier trabajo que uno vaya a hacer al territorio, es ver qué contactos uno puede hacer o puede conseguir antes de ir. Contactos, ya sea fixer, una persona que nos lleve y nos haga de un tipo local, ¿no? Que nos haga de contacto, de traductor en muchas ocasiones, o que nos abra puertas en lugares donde uno, por ser de afuera, se la ve más complicada. En este caso, no solamente tenía dos conocidos trabajadores de prensa, que los conocía a través de otro amigo, no eran conocidos directos. Les escribí, les avisé que iba para allá y nada, y ahí salía. Así que vamos a entrar ahora en lo que es directamente el primer proyecto, que es Lesbos. Esto fue año 2015, octubre del 2015, como les decía, y tuvo un inicio extraño. Y acá voy a compartirles algo que me pasó con argentinos y con uruguayos. Estando en Atenas por volar para Lesbos, una noche así ya de mucha tormenta, entrar a la noche, veo un grupo de personas con unas camisetas que decía rescate atrás, Open Arms, no sé qué cosa, y como que eran rescatistas que iban para Lesbos. Y era un chico y una chica. Y la chica le dice, escucho que le dice al chico, che, ponete algo de Divididos, que está bueno. Entonces yo lo miro y digo, ¿cómo Divididos? Entonces me las acerco y digo, che, ¿dónde son? Bueno, ella se llama Fiorella Croti, es una recatista argentina que trabaja en Barcelona, y Dani era un recatista uruguayo que también estaba viviendo en Barcelona, y los dos se iban a trabajar voluntariamente, gratuitamente, a este lugar, que era la isla de Lesbos. A ver si. Bien. Bien. Si tienen alguna pregunta para hacer, vayan haciendo, no hay ningún problema.
esta es la ubicación. Si ustedes pueden ver ahí, está mucho más cerca de la costa de Turquía que de la costa griega. ¿Eh? No sé, ¿se ve el cursor? Si yo muevo el cursor, ¿ustedes lo ven? No, ¿no? No, 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 no se ve. no. Bien. Perdón, te hago una pregunta, Rafa. ¿El videíto viene después? ¿Cómo está puesto? El videito. Ya lo, El, ya lo el busco. de YouTube. No, pero va a poner después, para terminar la parte de Lesbos. Dale, sí, sí. Me decís y Listo, lo coloco. listo, dale. Bueno, ahí está marcada la isla de Lesbos. Donde está el puntito justo ahí es una playa que se llama Scalas Camineas, que es la que usaban los refugiados para cruzar desde Turquía hacia Grecia. ¿Y por qué es importante? Primero porque el cruce son solamente 9 kilómetros, o sea, es una ruta muy corta, aunque no por eso poco peligrosa. Hay días que tenés un mar muy tranqui y días que tenés un mar muy complicado. De hecho, los días de tormenta, por ejemplo, las mafias turcas, que son los que se ocupan de pasar a los refugiados desde Turquía hacia Lesbos, le cobraban un 50% menos. Eh, pero los hacían pasar igual. Y esto, bueno, ha causado miles y miles de muertos en este cruce de solo 9 kilómetros. ¿Cuánto pagaba una familia para cruzar de un lado a otro? Por persona, 1.000 euros aproximadamente. Entre 1.000 y 1.500 euros. Depende de la calidad del bote. Así que imagínense ustedes, primero que los que se podían ir de Turquía, perdón, de Siria hacia Turquía y después hacia Europa, era gente que tenía algún dinero, generalmente son profesionales, y contaban con algún dinero como para poder hacer el cruce y pagarle a las mafias, ¿no? Bien, esta primera foto está tomada ahí mismo. Si ustedes ven atrás, se ven unas montañas. Bueno, esa es la costa de Turquía. Ese es el trayecto que cruzaban. Nosotros estábamos en un lugar medio elevado, entonces uno podía ir viendo la cantidad de botes que llegaban de un lado y de otros. Y ahí había grupos de rescatistas que se ocupaban de ayudar a la gente a bajar de los botes, o si algún bote quedaba flotando por ahí porque se le plantaba el motor, se ocupaban de ir a rescatarlos. Bueno, después vamos a ver el trabajo de los rescatistas, que es un tema aparte. El trabajo nuestro como fotógrafos. En este caso, bueno, el personaje de la foto esta, yo siempre digo que siento que me regaló esta foto. Se bajó, se puso a agradecer a Alá el haber cruzado con vida este trayecto que sabían que era difícil. Y bueno, yo estaba así agachado en la costa y pude hacer la foto esta. Algo que me preguntan muchas veces es si los que trabajamos en prensa tenemos que involucrarnos en la escena o no, solamente a retratar. Generalmente sí hay personal especializado para ayudar en los rescates, los fotógrafos y los periodistas, más que ayudar, estaríamos entorpeciendo si nos metemos. Pero cuando hay poca gente o no hay, sí, ahí es colgarse la cámara en la espalda y meterse al agua y ya, y ayudar. Bien, este personaje que está en el medio se llama Isam Daudad. Isam es un médico palestino que estaba trabajando de voluntario ahí en Lesbos y tenía la característica que aparecía en todos lados, en cada bote que llegaba, en cada lugar, ya sea a cualquiera, el tipo hacía ahí. Yo no sé cómo hacía para sobrevivir el ritmo que teníamos, porque en octubre del 2015 fue como el aluvión de gente. Y
llegaban botes y botes y botes, algunos con gente en buen estado, que se bajaba, se les daba algo de calor, algún té o algo caliente para que no entren en estado de shock por el frío, por la hipotermia. Y en otros casos llegaba gente que venía muy mal, mujeres embarazadas, gente herida, y bueno, y en otros casos llegaban botes con personas ya fallecidas, ¿no? O que fallecían en la costa, también ha pasado. Y acá este amigo, porque después quedamos muy conectados y no sé, nos generamos una amistad muy linda, nos hemos encontrado en otros trabajos posteriores a esto, en diferentes campos de refugiados. Bueno, él estaba en todos lados y ayudó a salvar muchas vidas. Esta fue una de las fotos que más vendí en ese momento, a medios de Alemania, de Corea del Sur, de España, acá en Argentina. Circuló bastante esta foto. Bueno, acá una escena que si bien elegí esta foto, la escena era permanente. Era la emoción de llegar, eh, el susto que habían pasado, la tensión, y saberse en Europa. Lograron el cometido y que el sacrificio que habían hecho tenía un mérito o tenía un resultado final óptimo, o es lo que pensaba en ese momento, que es haber llegado a Europa. Digo que es lo que pensaba en ese momento porque no sabían la que les esperaba todavía, que lo vamos a ver en los trabajos posteriores, que tiene que ver con los campos de refugiados. Algo para detallar de esta foto es el chaleco salvavidas de esta mujer. Miren la marca, Yamaxa. Es una marca trucha o sea, imita ser un chaleco Yamaha, que no lo es, y eran una trampa estos chalecos, una trampa literal. Estos chalecos se impregnaban de agua y lejos de lograr una flotabilidad, te tiraban para abajo. Después les falta una parte del cuello, que en estos casos para los chalecos de salvataje es importante porque te mantiene la cabeza a flote. Bueno, estos no los tenían, les faltaban cuerdas, los broches para atar adelante, era un desastre. Pero era parte del negocio de las mafias turcas, ¿no? Era sobrepoblar los botes, los gomones, que después vamos a ver algunos, y usar estos chalecos que eran una verdadera trampa. Yo les contaba que cruzar de un lugar a otro te cobraban entre 1.000, 1.500 o 2.000 euros por persona, según la embarcación. Bueno, estos dos nenes son dos hermanitos afganos. La familia había llegado hasta Turquía, pero no tuvo el dinero para pagar el cruce y los envió solos. Y bueno, llegaron solos a la costa de Lesbos y ahí había gente de la Medialuna Roja que los ayudó a calentarse un poquito y después los llevaron a unos campos de refugiados, al campo de refugiados de Moria, que es el que estaba más cerca de la costa esta. Esta foto a mí me impacta mucho porque son dos nenes de 8 o 9 años que llegaron solos. Y esto calculo que para todos los que son papás o los que son mamás entenderán o sentirán por ahí el impacto que sentí yo cuando los vi solitos ahí, ¿no? Totalmente desamparados, sin hablar el idioma y sin saber qué iba a ser de ellos a partir de ahí. Así que para mí fue fuerte esa foto. Bueno, otra vez, la costa en el fondo, la costa turca, el bote llegando. Estos botes, estos gomones, en el medio tienen una tabla que cuando uno mete gente de más, la tabla esa se quiebra y el bote empieza a perder estabilidad, le entra agua y muchas veces se hunde, la gente se cae al agua y ahí es donde se sufren muchas de las muertes en el mar. Perdón, y miren que el bote, bueno, trae gente adulta, trae niños, niñas, en muchos casos trae bebés también. Moria.
Bueno, Moria es un campo de ¿Te parece que ponga el refugiados. videito? Dale, vamos al videito y después venimos a Moria. Dale. Te pido que silencies tu micrófono si no se acopla con el Vale. audio del video. Sometimes a wind blows, and you and in and kiss forever in a darkness and the mysteries of love and dance in love in you, in me, and show that we are Sometimes the wind blows, and the mysteries of love come clear.
Bueno, Matías, eh, pregunta Wilson, que sí, dice, no sé si podés, pero para los que no estamos en eso del freelance, ¿en cuánto se vende una foto o cuánto están dispuestos a pagar las agencias por una foto? mira, eso es bastante relativo. Yo he vendido una foto desde 50 euros a 250 euros. Depende del interés de la foto eh, para el medio, ¿no? Y depende de que si es algo, nada, que la quieren tener a diferencia de otros, eh, bueno, la pagan más. Pero el rango más o menos es ese, por foto, entre 150 perdón, entre 50 o 200 euros cada una. A veces también va si vos haces algún texto bueno, yo generalmente armo textos, a veces los usan y a veces no, porque a veces buscan textos de otros periodistas y ponen sobre la foto. Así que es bastante relativo eso. Pero bueno. Eh, Me quedé ahí sin la posibilidad de ver las siguientes fotos. Ahí está. Bien. Bueno, nada, ya les agradezco los comentarios a Graciela, a Wilson, José Luis, gracias. Moria es el primer campo de refugiados que está cerca de la playa. Está a unos 40 kilómetros de- de la playa donde llegaban los botes, o de una de las playas donde estaba yo. Y también es el centro de refugiados más grande de Lesbos, que es donde estuvo el Papa en 2016, que se llevó 12 familias de refugiados musulmanes con él. Esta es la entrada a Lesbos. Uno lo veía, y más que un centro de refugiados, uno veía un campo de concentración, ¿no? Miren el tema de las rejas con alambres de púa y bueno. Y acá en este campo lo que se lograba era que se les debe un sellito en un papel y eso los habilitaba a seguir su ruta desde Lesbos hasta Atenas y seguir su ruta para el resto de Europa. Pensemos que en octubre del 2015 las rutas por Europa estaban abiertas, no estaban cerradas todavía. Esto va a pasar recién en abril del 2016. Entonces ahí los que lograban el papelito era el camino directo para el resto de Europa. Y acá había una situación de mucha discriminación entre los sirios y después con los afganos, iraquíes, iraníes, porque los sirios, mal que mal, como les decía hace un rato, había mucho profesional que había llegado ahí, gente muy preparada. Recordemos que Siria, previo a la guerra, era un país que tenía una universidad muy potente, con muchísimos profesionales, entonces era un lugar importante. Y en cuanto a la formación profesional de la población, ¿no? En cambio, los afganos generalmente son analfabetos, los que llegaban ahí, había mucho campesino, eh, y Europa, obviamente, entre elegir entre unos y otros, elegía darles el ok a los sirios. Bueno, cosas que parecen como, no sé si bizarras, ¿no? El welcome, eh, porque al lugar que llegaban no era el mejor. Uno cuando en un momento hablábamos de los refugiados sin refugio, porque en realidad cuando uno busca un refugio en un lugar, busca que lo contengan, que le den calor, que le den alimento. Bueno, esto, lo poco que había o que se conseguía era por medio de las ONGs que estaban en el territorio. A nivel gubernamental, Europa se había lavado las manos absolutamente. Entonces, nada, era como bizarro ver esto del welcome. Esto es un grupo de afganos que estaban afuera y que no los dejaban entrar al campo. Bueno, algo que a mí me impactó muchísimo, y si ustedes ven después en la página web o en distintas notas que he estado haciendo o dando, es el tema de la infancia, ¿no?
muchísimos chicos. Son familias numerosas generalmente en el Medio Oriente. Entonces había, en los campos de refugiados y en los botes, había muchísimos chicos y chicas. Esto era dentro de una de las carpas que había puesto una ONG, secando la ropa, porque la gente llegaba muy mojada de los botes y no tienen mucha ropa para cambiarse, tenían una mochilita y es lo que venían con lo puesto. Entonces era secar la ropa que podían para seguir al día siguiente. Bueno, esta es una foto que a mí me impacta mucho particularmente. Es un papá afgano que pedía entrar con su nene al campo de refugiados de Moria. Y esta es una imagen que es impactante. La gente que quedó afuera del campo, son los afganos que quedaban afuera con la señal de la victoria, ¿no? Como que lo que buscan es su objetivo, su esperanza. La victoria para ellos es poder pasar y seguir camino para el resto de Europa. Bueno, lo que vimos hasta ahora fue durante el 2015. Idomeni, que es lo que vamos a ver ahora, es un campo, fue uno de los campos de refugiados más grandes de Europa. Llegó a tener cerca de 12.000 personas y queda en el norte de Grecia, en la frontera ya con Macedonia. ¿Cómo se genera este campo de refugiados? Ustedes, no sé si recuerdan las caravanas de gente caminando bueno, en la foto se veía, caravanas de personas caminando por las rutas, por los campos, y caminando cientos de kilómetros, miles de kilómetros, para poder llegar a Serbia, llegar a Rumania. La idea de muchos es llegar a Alemania, Francia, Inglaterra o al norte de Europa. Y en esa ruta, como Europa no tiene frontera cerrada, la gente iba pasando. Bueno, la Unión Europea, en marzo del 2016, decide cerrar las fronteras y los países que no son parte de la Unión Europea no pueden dejar pasar más gente. Entonces, el cruce entre Grecia y Macedonia queda cerrado y la gente queda estancada ahí. Se cierra la frontera, te cerraron el portón, lo militarizan y no podés pasar. Entonces te quedás ahí. Idomeni es un paraje muy chiquito de trabajadores rurales, pero que tienen justo una estación de trenes ahí, justo en la frontera. Y como se vio cerrada, no hay más transporte de tren, la gente empezó a ocupar las instalaciones de la estación de trenes, los vagones de los trenes, bueno, y todo ese espacio para armar sus carpas y quedarse ahí, hasta que sí se suponían que en 2 o 3 días se iba a abrir y los iban a dejar pasar. Bueno, estuvieron más de 4 meses ahí. Bueno, esta es una foto como para abrir un poco el tema de Idomeni, mostrando dónde se alojaban. Uno tenía este espacio que yo lo veía realmente muy complicado para armar carpas porque está lleno de piedras, las piedras típicas del ferrocarril, ¿no? Pero a los costados, que si bien son campos que estaban arados, entonces tenían toda la tierra revuelta, era muy difícil también montar las carpas ahí. Entonces mucha gente usó por la estación de tren que está más atrás, usó los vagones de los trenes, los campos y la zona de las vías sobre las piedras. Bueno, como hablábamos, como les decía hace un ratito, muchísimos chicos y chicas, muchísimos. En diferentes partes de esos 4 meses, la gente vivió frío, calor, había muchísimos animales como víboras, escorpiones, y eso lo volvía más complicado el tema del lugar y de quedarse en ese lugar mucho tiempo.
Y se empezó a ver que también por un tema de estadía en un lugar no habilitado, distintas ONGs armaron baños químicos, carpas más grandes para atender a gente enferma o mujeres embarazadas. Y en ese caso apareció una ONG griega de gente, de adultos mayores griegos, que iban todas las tardes a levantar la basura que quedaba tirada por ahí y se la llevaban. Entonces eso evitaba que circulen otros roedores, ¿no? Como las ratas, por ejemplo, que hubiese sido una complicación mayor todavía. Bueno, esta parte del trabajo la hice con un grupo con el que yo integro, que se llama Prensa de Acción Humanitaria, que somos un grupo de algunos argentinos y otros españoles. Hay médicos, médicas, fotógrafos, y bueno, cuando podemos trabajamos juntos, cuando no, cada uno por su lado. En este caso hemos ido juntos con el grupo. Bueno, esto es lo que les decía. Adentro de ese vagón de tren, que es un vagón de carga, había montadas 2 carpas, una de cada lado de la puerta. El niño que está abajo del vagón se llama Liaf y tenía en ese momento 6 años. La chica que está de frente, o sea, mirando al costado pero de frente, la que está más adelante, es la hermana, que se llama Malak, y los dos estaban junto con la madre, la niña que está atrás, una amiguita de otra familia, pero estos 2 niños con la madre habían dejado Siria después de que el ISIS había asesinado al padre de ellos, y a Liaf, el niño, le habían pegado un tiro en la piernita. De hecho, tiene la marca del tiro que atravesó de un lado a otro la pierna izquierda de Liaf. Esto les digo, esto fue en abril del 2016. Hoy les puedo decir que Liaf, Malak, la mamá, están bien, están en Alemania, están a salvo y han empezado una vida nueva. Bueno, este es Liaf dentro del tren, del vagón. Algo para rescatar que yo empecé a conocer acá, me había dado cuenta de esto cuando estuve en Lesbos, pero acá lo fui corroborando y después cada vez más, tiene que ver con el conocimiento del pueblo árabe, ¿no? de los sirios en este caso, de los afganos, de los iraquíes, y tienen algunas cualidades que yo no sabía, y una de ellas es la hospitalidad y la bondad. Son gente extremadamente solidaria entre ellos y muy hospitalarios. Te convidan hasta lo que no tienen. Desde un pan, una papa, un huevo duro, lo que tenían, lo poquito que tenían para convidar, prácticamente te obligaban a comer con ellos porque si no se ofendían. Y esto lo fui corroborando en los distintos campos de refugiados y después lo pude corroborar cuando ya viajé directamente a Siria y a Irán. Bueno, otra vez, este es Liaf, dentro del tren, del vagón, y el hombre que se ve atrás se llama Hassan Khalaf, un ángel para muchos de ellos, un hombre que había sido muy adinerado en Siria y que se había llevado con él mucho de ese dinero y ayudaba a muchas familias a sobrevivir en esos momentos tan duros. Y fue el que ayudó a la familia de Liaf, de Malak y a la mamá a llegar a Alemania. La verdad que por suerte sigo en contacto con él y me pone al tanto de cómo están las cosas por ahí. Bueno, esto es algo que empezó a pasar y era que se militarizó la frontera de una manera totalmente inusual, ya sea del lado de Grecia como del lado de Macedonia. Y esta es una niña mirando a la policía griega llegar al lugar y desplegarse frente a ellos.
Bueno, escena de la vida cotidiana en el campo de refugiados. Si ven el globo, no es un globo, es un guante de látex, de los que usaban los médicos y los voluntarios para atender a la gente. Cualquier elemento que haya dando vuelta era bueno para usar como juguete. Así que, bueno, en este caso era el guante de látex. En este caso, el arco y flecha son restos de una carpa, de un iglú. Esta foto, desde que la veo, me saca una sonrisa, ¿no? La policía presta para actuar como antimotines y pasan los tres niños, las dos niñas y el niñito, y el más chiquito los venía insultando. Y entonces la hermanita le tapa la boca para que no se enoje la policía. Bueno, parte de la vida, ¿no? La distribución del agua. Ahí va el papá con el hijo, volvían para su carpa con unos botellones de agua que habían conseguido, agua potable. Esta es una mezquita que habían montado en medio del campo de refugiados. Ahí se hacían las oraciones colectivas. Bien, y acá estamos viendo de un lado la policía, las fuerzas de seguridad de Macedonia, y de este lado un adolescente y un niño sirios, refugiados. Y esto había empezado a generarse un poco de tensión, era un domingo a la mañana, y se había corrido el rumor de que Macedonia iba a abrir la frontera. Entonces la gente empezó a armar sus mochilas, sus bolsos, y se preparó para cruzar. Y cuando llegaban bueno, ahí están, ¿ves? Armaban las mochilas. Este es un niño que tenía parálisis cerebral. Tenían todo listo para cruzar, y Macedonia dijo que no, que era un rumor, pero que ellos no pensaban abrir las fronteras. Esto generó el enojo de la gente y empezó a tirar los alambrados y empezaron a saltar las vallas y los alambrados, y la policía de Macedonia empezó a reprimir hacia el territorio griego con gases, balas de goma. Bueno, fue terrible. Y fue todo un día de represión. De hecho, es un helicóptero que aparece, desde el cual tiraban gases. La gente pensaba que venían a ayudar, no sé, pero la gente empezaron a tirar gases desde arriba de los helicópteros. Ahí muestran el resultado de la represión. Es un herido grave. Eso que tiene en la cara, eso blanco, es crema solar. Bueno, esto es un poco el cierre de lo que fue Idomeni. Que si uno fuese a ese lugar, que yo volví a ir después ya sin carpas, y es un lugar paradisíaco, es muy lindo, es un paisaje realmente muy, muy hermoso. Bueno, Cherso, no, en realidad es Cherso. Es otro campo de refugiados que está ya dentro en pleno territorio de Grecia, en el centro de Grecia. Pero bueno, empiezo con esta foto. En realidad no es en Cherso. Esta es un aeropuerto abandonado que tiene Atenas, que se usó para la época de las Olimpiadas. Si ustedes ven los carteles de las puertas, del Duty Free atrás, bueno, habían montado una pequeña mezquita ahí para un lugar de oración. Y esto es un campo íntegramente de refugiados afganos. Y si uno mira la foto y ve a la izquierda que hay una persona caminando, vean el brillo. La gente se ocupaba muchísimo del tema de la limpieza ahí. Y a mí me llamó la atención esto, ¿no? De que si uno ve, no rompían las lámparas, no hay carteles rotos, no hay paredes pintadas, no hay cartones de vino tirados por todos lados, no hay basura.
Lo que sí había era incertidumbre, era hastío, pero bueno, era un campo de refugiados. Acá sí, estamos en Cherso. Estas fotos tienen ya otra calidad porque las tuve que sacar con el móvil, con el celu, porque no dejaban entrar a la prensa ahí. Entonces me tuve que escabullir como a entrar colado como si fuese un refugiado más. Me ayudó gente de adentro del campo a entrar. Entonces las fotos que iba haciendo, cuando estaba cerca de los lugares donde estaban las fuerzas de seguridad de Grecia, las hacía con el celu. Y cuando me alejaba o estaba con alguna familia en particular, las hacía con la cámara que había entrado en una mochila. Algo que recuerdo de este lugar, de este campo, es la denuncia constante de la gente con el tema del alimento, ¿no? Estaban hastiados de comer una comida que les empezó a brindar la ONU, perdón, la Unión Europea, a través de dinero que le pasaba a Grecia, y la comida era repulsiva, era asquerosa. Entonces ellos, bueno, querían denunciar y querían mostrar lo que estaba pasando ahí adentro. Ese era un lugar de recreación donde un grupo de voluntarios de Valencia hacían trabajo con los niños. Bueno, este es uno de los niños del campo. Ahí ya estaba como alejado de los lugares donde estaban las fuerzas de seguridad, porque es sobre el final del campo, son las últimas carpas, entonces ahí pude trabajar más tranquilo. Este es un nene que nació siendo refugiado. Es o sea, hijo de griegos, nacido en Grecia, no en este campo, sino en Lesbos. Él había nacido en la isla de Lesbos. El de la izquierda es el padre. Bueno, esto es toda una familia siria que estaba esperando que pase el tiempo. Tiene unas frutas ahí que me habían convidado, un té típico, siempre cuando llegaba a una carpa había un té para compartir. Bien, esto es en Orio Castro, que es otro campo de refugiados. Es adentro de una de las carpas. Ya llevaba mucho tiempo. Y miren que tiene como muebles y cables y todo montado dentro de la carpa. Esta mujer se llama Fátima, tiene varios niños. También está bien, está en el norte de Europa. Creo que en Finlandia había llegado y tuvo un niño más. Y bueno, ahí estuvimos varios días en ese campo y también tuvo que entrar colados y fue muy loca la entrada a ese campo de refugiados, que estaba montado dentro de un galpón gigante. Dentro del galpón estaban todas las carpas. Esto fue el último día que estuvimos ahí con Celine, Vero y John Rick, que son compañeros míos de trabajo y amigos, y nos hicieron una comida de despedida. Esto es lo que yo les decía. No tienen nada, tienen muy poco, pero se esfuerzan por ser hospitalarios, por agasajarlo a uno, y estaban muy agradecidos porque querían que contemos lo que estaban viviendo ellos, ¿no? Que no quede silenciado. Todo esto es dentro de una carpa que tiene muy poquitos metros. Es el padre de los niños, el marido de Fátima. Y esta es una foto que hice medio escondidas desde la carpa, porque no podíamos exponernos a que nos vean las fuerzas de seguridad. ¿Hasta acá alguna pregunta de esto? No, han dejado algunos comentarios que los voy a dejar para... Bueno, para... bueno. Bien. Una vez que este tiempo que estuve con ellos compartiendo en diferentes campos y escuchando las historias de toda esta gente, nada, decidí empezar a planificar. Sí, perdón, corto. Respondo lo que dice Wilson, me pasa lo mismo.
no puedo dejar de pensar en estos tiempos de coronavirus, cómo estarán. Pienso lo mismo. Las situaciones son, si para nosotros son complicadas, imaginémonos para ellos, ¿no? Que nos piden lavarnos las manos, que nos piden mantener la higiene, la distancia social. Bueno, dificilísimo. Como les decía, yo venía escuchando mucho de cada uno de los refugiados que me contaban cómo era su pueblo, su ciudad, donde vivían antes de la guerra en Siria, y empecé a planificar para ir. Y en enero del 2019 pude viajar a Siria a conocer algunos de los lugares a los que podía llegar. Y bueno, a partir de ahí viene este viaje a Siria, que es un poco darle, no un cierre, pero sí entender por qué se fueron de donde se fueron, entenderlo con el cuerpo. Hasta ahora lo venía entendiendo desde la razón, desde el oído, desde la cámara, pero me faltaba entenderlo desde el cuerpo. Así que, bueno, me fui a Siria. Como el aeropuerto de Damasco no estaba habilitado, tuve que volar a Beirut, en el Líbano, y de ahí hacer por carretera con un fixer hasta Damasco. Como les decía al principio de la charla, bueno, esto es todo un trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? De conseguir los contactos, ver que sean gente confiable. Sabía que entrar a Siria no era Lesbos, Siria está en guerra. Los periodistas somos presa interesante para algunos grupos terroristas, porque te canjean por plata. Entonces, bueno, había que extremar las medidas de seguridad. Conseguí ese contacto, ese fixer, estuve 3 días en Beirut primero, y de ahí me fui para Damasco. ¿Tenés ahí el video de Siria, Rafa? Sí, ¿lo pongo ahora? Dame un segundito. Lo primero que me pasa cuando llego a Damasco, bueno, yo entré con permiso de prensa, entré como periodista, habilitado por el gobierno de Siria. Eso me daba una cobertura de seguridad importante. El gobierno me puso un traductor y eso me ayudó muchísimo, un traductor español-árabe. Así que bueno, el primer día que estuve en Damasco me ocupé de conocer los alrededores del hotel, de ver la ciudad antigua, de ir a diferentes barrios, algunas mezquitas, conocer un poco los lugares donde se había dado algunos de los conflictos, de los enfrentamientos en Damasco. La segunda noche, estando ahí, Israel, desde el espacio aéreo del Líbano, bombardea Damasco. Bueno, fue un momento de tensión, porque yo justo estaba conectado con mi mujer por internet, y bueno, justo empezaron los bombardeos, tuve que cortar todo, y fue un momento así de tensión. Que bueno, que me ayudó, por decir de alguna manera, a entender o a vivir en el cuerpo un poco lo que es el miedo o el temor a un bombardeo, ¿no? A no saber, uno escuchaba las explosiones, que en realidad no estaban cayendo, sino que eran misiles interceptados en el aire por la defensa antiaérea siria. Pero bueno, uno no sabía si un misil iba a caer o no iba a caer cerca del hotel. De hecho, los vidrios del restaurante del hotel quedaron estalladísimos. Mi habitación no daba a la calle. Por un tema de seguridad yo buscaba una habitación interna. Creo que tuve la suerte de haber acertado en hacerlo. Y bueno, y ahora le damos todo un videito cortito del viaje por Siria, y después seguimos con lo que es el tema de Siria, las fotos en Siria. ¿Te parece, Rafa? ¿Vamos?
antiguo de Damasco. Hoy es un día festivo, viernes, a diferencia de nosotros que tenemos los domingos, y por eso está casi todo cerrado. Pero bueno, uno ve lo imponente que es esto. ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش يا سايب أراضينا ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك قولي مين في حزني قولي مالك قولي مين ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش. Recién fuimos recibidos por Amán, una de las personas que ha vuelto a su barrio original. Si ven la casa que está atrás mío, ahí es la casa que está empezando a reconstruir otra vez. Es muy conocido para todos los sirios porque esa niña estaba en los libros de primaria y se llamaba Rabab, que siempre representaba la niña que quiere estudiar, ir a la escuela, hacer cosas bonitas. Pero con lo que ha pasado, en esta pizarra pone la fecha, es el día miércoles, el día 7, el mes 4 del 2011. Era una clase de geografía, aquí pone los volcanes. قولي مين يعوضني حنانك قولي مين في حزني قولي مالك قولي مين ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش. Bueno, a ver, voy a ir respondiendo algunas de las consultas y comentarios. Graciela me pregunta, Matías, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer todo este trabajo y cómo manejaste la parte emocional frente a tanta justicia y crueldad? El trabajo, bueno, y la junto a la respuesta a Gabriel, que me pregunta cuántos meses estuviste entre 2015 y 2016. En 2015 estuve 2 meses y en el 2016 estuve como 3 meses, entre que iba y venía, porque por ahí estaba 15, 20 días, me volvía, estaba un tiempo acá, volvía a viajar y bueno, fueron meses muy complicados. También respecto a esto le cuento a Manuel, Antonio, que me habla de la situación de Colombia, que han sufrido el desplazamiento interno y siguen sufriéndolo. Bueno, justo también fui a Colombia a trabajar sobre el proceso de paz y entre estos viajes fui a cubrir el plebiscito y hacer unas entrevistas y bueno, estuve también en Colombia trabajando en eso. Graciela, en cuanto al tema emocional,
no sé si uno lo maneja, uno lo lleva, sigo en contacto con la gente, me involucro porque, bueno, que es lo que me pregunta Carolina Bordes, iba a preguntar cómo es eso, ¿no? ¿Cómo se hace para no involucrarse emocionalmente? Yo estoy mirando las fotos y estoy a moco tendido. Me imagino la cantidad de sensaciones que pasan por una estando ahí, viviendo todo eso. Sí, bueno, lo que te decía, yo sí me involucro, no puedo no involucrarme. Quizá en el momento del trabajo, cuando estoy ahí, la cabeza está más fría, está más en trabajar, en conseguir material, en tener claro qué es lo que quiero contar de esto, eh, contar esto de las injusticias, esto de la gente que está silenciado, porque si uno hoy dice Siria, o dice Irán, o dice Irak, cualquier conocido nuestro va a hablar de terrorismo, de los musulmanes terroristas, etc. Y la idea es también desmitificar esto. Son pueblos de gente trabajadora como ustedes, como nosotros, con mucha historia, muchísima historia atrás de ellos y con muchas potencias involucradas en una pelea que hizo que se genere una guerra civil, ¿no? Siria es un lugar estratégico muy importante para el reparto de recursos naturales de Medio Oriente hacia Europa y América. Entonces, bueno, la verdad que es un trabajo que cada vez que vuelvo digo, bueno, ya está, terminé acá, eh, lo dejo y me es imposible. Cada vez que pasa el tiempo y ya me repongo un poquito, quiero volver, porque aparte siento que se los debo. Y lo que les decía, ¿no? Fui tan bien recibido en todos lados con ellos, tienen tanto para contar que trato de volver. Bueno, esto es una foto de Damasco, ese viernes que fui al mercado, ese era el primer día que estaba, fue el día anterior al bombardeo. Es una mezquita en el centro de Damasco. No había nadie, o muy poca gente en la calle porque era día como si fuese un domingo para nosotros. Una foto del mercado. Bueno, y esto es algo que nos une a ustedes y a nosotros, no tanto a Rafael, pero bueno, que es el mate. Tienen una forma de toman muchísimo mate en Siria, muchísimo. De hecho, son los principales importadores de yerba mate de Argentina, son los sirios. Y lo toman de una manera diferente, lo toman con un vasito de vidrio y de manera individual. Cada uno tiene su mate. O sea, son bastante más saludables que nosotros. Yo me acuerdo que cuando hice esta foto y me contaban cómo era el rito del mate entre ellos, me acordaba de Agarrate Catalina cuando en una de sus canciones o de sus intervenciones hablan de esto del mate, ¿no? Ellos lo hablan con respecto a Uruguay como algo asqueroso, que es sucio, de que lo compartimos entre todos nosotros, que no sabemos quién lo tomó. Bueno, ellos son mucho más cuidadosos y más higiénicos que nosotros, me parece. Me llamó la atención cuando entré a la frontera, vieron que les pasé el videito, cuando entraba a Siria, fui a hacer la parte de migraciones y estaban todos los trabajadores de aduana y de migraciones, cada uno con su pavita y su vasito con el mate, tomando mate. Así que nada, fue como un espacio de cercanía entre ellos y nosotros y yo. Bueno, una de las calles de Damasco Viejo. Gracias, Alejandra. Alejandra dice, impresionantes y conmovedoras esas imágenes. Excelente trabajo, gracias. Lo mismo para Alejandro. Este era un partidito de fútbol que hacían ahí en las calles del casco antiguo de Damasco. Bueno, esto es Homs, esta ciudad de Homs, que es justo la mitad entre Damasco y Alepo. Esta foto me impactó mucho, me impactó ver un taxi como algo cotidiano
en medio de eso. Me imaginé Buenos Aires en esa situación. Me imaginé esa calle como una de las calles de Buenos Aires, cómo habría quedado. Y cuando estaba ahí pensaba en la cantidad de historias que hasta hace 4 o 5 años pasaban ahí, ¿no? Porque hasta el 2012, 2012, Homs no había estado en conflicto. Entonces, todas las vidas cotidianas, las cosas cotidianas de la gente del lugar, ir al trabajo, los sueños, los proyectos que tenían, como tenemos nosotros, ¿no? En el 2015 entra ISIS a Homs, hace desastres. De hecho, la escuela que aparece en el video fue uno de los lugares donde tenían una de las bases los terroristas de ISIS. Yo no sé en Uruguay si se daba, acá sí, cuando yo era chico, una serie que no veía y se llamaba Combate. Era de la Segunda Guerra Mundial, con Vic Morrow. Me acuerdo de esas imágenes y me acuerdo de esto, y digo lo mismo, como que la humanidad no aprende, ¿no? El mismo nivel de destrucción, de muerte, la verdad que terrible. Bueno, más de lo mismo, barrios de Homs totalmente destruidos. Encima era una mañana muy fría y nublada, o sea, hacía también el ambiente, lo hacía más denso. Ese es un tanque de guerra que me contaba Amán, que era el hombre que aparecía reconstruyendo su casa en ese barrio, en el video. Me contaba que él estuvo cuando fue el asedio a ese tanque y habían metido adentro del mismo, habían tirado proyectiles incendiarios y habían matado a la gente que estaba ahí adentro. Bueno, él es Amán. Amán es un vecino de Homs que estaba reconstruyendo su casa con ayuda del gobierno, pero bueno, la ayuda era insuficiente y iba muy, muy lento, muy de a poco. Y si ustedes vieron lo que es el contexto del barrio, bueno, era muy difícil. En esta foto se ve atrás de él los ladrillos nuevos, los ladrillos con el cemento nuevo, y en el fondo la destrucción. Él está convencido que en un tiempo más va a poder ir a vivir con sus hijos ahí, sus hijas, perdón, ahí. Elba me pregunta, me dice, bueno, no tenía idea de que tomaban mate, con esta foto pude respirar un poco, mucha angustia e impotencia ante tanta destrucción. Y me pregunta cuántos muertos hubo en esos bombardeos, y son miles. Imaginen que son estos Homs. Lo mismo pasó en Alepo, en barrios de Damasco, en Raqqa, en un montón de lugares pasaba lo mismo. Ahora en Idlib, en Deir ez-Zor, todas ciudades y pueblos que han quedado devastados. Así que los bombardeos causan miles y miles de muertes. Estados Unidos sigue bombardeando y ocupando diferentes lugares de Siria, y ahora desde el año pasado, fin del año pasado, con la irrupción de Turquía, más todavía. Flavia, impresionante trabajo, gracias Flavia. Bueno, gracias, me agradece por el trabajo. Bien, hasta acá lo que fue, vuelvo la foto atrás, lo dejo ahí, lo que fue Medio Oriente. Yo cuando empecé esta charla, y ya como para ir cerrando, les dije que el trabajo de refugiados tiene que ver con un camino que fui haciendo a partir de que de casualidad llegué a la isla de Lesbos hasta ahora que estuve el año pasado en Siria. Terminé esa parte editando un libro, que es este, bueno, en el cual hay muchas de las fotos que... Ahí está, gracias, Rafa.
Hay muchas de las fotos que ustedes pudieron ir viendo en el video o en las diapos, y otros que no estaban ahí. Bueno, este libro es un poco, se llama Refugiados, la ruta del marejeo, y es un poco la idea de darle un cierre hasta ahí, porque voy a seguir trabajando sobre el tema. Pero bueno, por lo menos lo que fue del 2015 hasta ahora, fue nada, resumido en esto. Y lo que les voy a mostrar ahora es un trabajo, porque el tema refugiados a mí me siguió impactando, y hay un pueblo muy olvidado, que es el pueblo saharaui. Los saharauis, en el norte de África, en el desierto del Sáhara, están viviendo en campos de refugiados desde el 1975. Son muchos campos con un abandono total de todo. Y si antes me preguntaban, hablábamos del coronavirus respecto de los refugiados sirios, vamos a ver ahora lo que es cómo se vive en los campamentos de refugiados saharauis. Sáhara Occidental. Bien. Esto es para este mapa, nos ubica más o menos el lugar donde estuvimos trabajando. Yo viajé desde España en ferry, cruzamos hasta la ciudad de Orán, en Argelia, y fui a trabajar con una ONG que se llama 4x4 Solidario, es una ONG de Madrid, que todos los años lleva elementos sanitarios, médicos, vehículos donados por la población española a los campamentos de refugiados saharauis. Si ustedes ven, el recorrido desde Orán hasta Tinduf son como 1.600 kilómetros, todo por el desierto, y después hay unas fronteras que se entra a lo que dice Sáhara Occidental. Esos serían los territorios liberados por el Frente Polisario. Es un territorio donde solamente viven familias nómadas y están las fuerzas del Frente Polisario. Los campamentos están cerca de Tinduf, son 3 campamentos muy grandes que están dentro del territorio argelino. Argelia cedió esos territorios para que se monten esos campamentos, ya les digo, desde el 75. Ahí estuvimos algunos días trabajando con médicos, con voluntarios, y después entramos con las fuerzas del Frente Polisario a los que son los territorios liberados, y ya, bueno, vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, esta foto muestra un poquito el escenario cotidiano ahí, una familia nómada con su manadita de camellos. A las carpas estas las llaman jaimas, son milenarias. Este es uno de los campos de refugiados. Antiguamente, ahora uno puede ver y hay casitas de adobe y hay algunas jaimas también por ahí. Bueno, hasta hace unos años atrás eran todas jaimas, no había casas de adobe. Ahora poco a poco ha llegado la electricidad, bueno, las casas son un poquito más armadas, quedan menos jaimas, pero bueno, el nivel de pobreza es extremo. No tienen ningún tipo de ayuda gubernamental, todo es a través de donaciones, ONGs, todo lo que sea es a través del pueblo salvando al pueblo, como diría Oscar Camps, que es el referente de los rescatistas en Lesbos. Esto es una ambulancia, y lo que está a la izquierda es una camilla que va dentro de la ambulancia. En este viaje que hice llevamos algunas ambulancias, llevamos 4 ambulancias de España, y llevamos camiones de bomberos. Rafa, ¿estás por ahí vos? Sí, estoy por acá. ¿Te pasé el video de esto? No, ¿no?
¿El Sáhara no? No, pero lo puedo buscar. ¿Cómo se llama? Sáhara, dice. Dice como para que cuando terminemos con eso por ahí. ¿4x4? Sí, Está. está en mi canal de YouTube, creo. Sí, sí. Listo. Ya lo cargo. Dale. Bueno, esta foto a mí me encanta. Galería de arte. Bueno, me olvidé de decirles, previo a que se monten los campos de refugiados, el Sáhara Occidental era una colonia española, por eso se habla bastante español y hay muchos carteles escritos en español. En el 75, España se retira del Sáhara, abandona el pueblo saharaui y se lo empiezan a disputar entre Marruecos, el Frente Polisario y los mauritanos. Mauritania, después de un tiempo, deja de pedir por el territorio y queda solamente el enfrentamiento entre el pueblo saharaui y los marroquíes. Marruecos invade gran parte del Sáhara Occidental, masacrando montones de familias en lo que llaman la Caravana Verde, y expulsan a todas esas familias al medio del desierto y quedan abandonados ahí y montan un muro de 3 metros de alto y 1.800 kilómetros de largo que separa el territorio marroquí usurpado de los territorios liberados. Toda esa zona es una zona minada, es sumamente riesgoso, y bueno, y la gente que quedó del lado de los territorios liberados quedó sin nada. De hecho, el muro este tiene una forma serpenteante, si uno lo viera en una foto satelital. ¿Por qué? Porque va ocupando los pozos de agua que se encontraron. O sea, hasta el agua le fueron robando. Son 2 mujeres saharauis que se acercaban a una ceremonia que se iba a hacer en una pequeña aldea donde se encontró agua potable y se armó una estación de bombeo de agua. Bien. Este fue un momento que tuvimos un recibimiento en Rabuni, que es uno de los campos de refugiados. Llegamos, hacía mucho calor, nos recibieron algunos, después en el video lo van a ver, algunas personas de ahí, y cuando entramos al salón que estaba ahí donde nos habían recibido, había un montón de mujeres y de hombres que nos estaban esperando para un recibimiento. El video que vamos a ver después creo que no tiene audio hablado, pero es todo con música. Este es un representante del Frente Polisario, y fue el día que se inauguraba una estación de bombeo de agua potable que era íntegramente manejado por mujeres. Esta foto es una mañana en una de las fortalezas del Frente Polisario, que me levanté y los guardias estaban haciendo el famoso té. Si ustedes ven, tienen un braserito ahí y estaban haciendo té para tomar en el frío de la mañana del desierto. Otra foto de las mujeres saharauis, el día de la inauguración de ese pozo de agua. Este es un hombre que nos acompañaba a todos lados. Una vez que vieron el mapa que les mostré al principio, cuando uno entra al territorio liberado, todo el tiempo vamos a estar custodiados por gente del Frente Polisario. Este era el hombre que iba con nosotros en la camioneta. Bueno, y esta foto, este retrato, a mí me impacta mucho porque me demuestra lo prejuiciosos que somos, que podemos ser los occidentales, y principalmente lo prejuicioso que soy yo. Estábamos en una aldea, en Tifariti, que hay muy poquitas casas,
y muchas jaimas sueltas por ahí, son familias nómadas casi todas. Y llega este hombre que llega como rengueando, caminando así medio cojo. Nosotros estábamos repartiendo cosas en una escuela ahí. Llega él muy sonriente y yo lo primero que pensé fue, bueno, es un hombre que viene a pedir algo de lo que estamos entregando acá, que viene a, no sé, sí, a pedir algo. Fue mi primer pensamiento sincero. Y muy sonriente él, nos ponemos a hablar y le digo, ah, qué bien que habla español. Y me dice, sí, sí, porque bueno, como fuimos colonia española, claro, qué sé yo. Y después me dice, pero yo hablo un poquito mejor italiano, porque, ah, habla italiano, le digo, qué bueno, qué bien, ¿y cómo aprendió? No, porque yo estuve estudiando en Italia. Ah, mire, ¿y qué estudiaba allá? Yo estudiaba ingeniería, soy ingeniero. Y ya ahí me quedé como sorprendido primero. Viene uno de los chicos de la ONG para la que estaba trabajando, yo, y me dice, bueno, te presento, no me acuerdo el nombre ahora, es el alcalde de esta aldea. Así, bueno, presentamos, empezamos a hablar. Bueno, me enteré que el hombre hablaba 5 idiomas, era ingeniero y, y nada, y me sentí un ridículo y muy chiquitito al lado de él, ¿no? Y bueno, un tipo muy amable, siempre sonriente. Y fue un placer haberlo conocido y seguramente este año si vuelvo o el que viene, lo volveré a encontrar. Bueno, esta foto así a contraluz es en Tifariti también, de esta pequeña aldea. Había una antena de Wi-Fi. Entonces a determinada hora se conectaba la antena y venía la gente de las carpas, de las jaimas, a conectarse al Wi-Fi para hablar con sus familias en Marruecos, en España, o en otros campos de refugiados. Bueno, y ahí terminaríamos lo del Sáhara. ¿Tenés el videíto por ahí, Rafa? Sí, ya lo Bueno, pongo. les invito a ver este videíto corto y después ya vamos a ir cerrando. No lo I no está remember cargando. those nights down in Redention. Through the storm, through the darkness. Me salta como que está deshabilitado el video para ser visto. Me lo cargue de vuelta. Tenés el micrófono apagado, pero no. Perdón, estaba respondiendo a Antonio, que me pregunta, ¿refugiados de qué origen son? Y bueno, contarles que son de origen saharaui, son gente del desierto del Sáhara, pero muchos ya han nacido en los campamentos, o sea, que oficialmente son argelinos, pero no dejan de tener su pertenencia al pueblo saharaui. Lilian, bueno, te agradezco por los comentarios. Anabela, cuando vengas a hacer la foto que quieras para tu casa, nos tenemos que abrazar y traer un libro, que la compraremos para la biblioteca de la escuela. No, será un placer estar allá en Uruguay, conocerlos y llevarle el material. El videito no carga, ¿sabes? No sé por qué. Dice que hay un Bueno, error, a ver. una pena. Lo que puedo ¿Querés? hacer es compartirlo desde mi pantalla, pero no Bueno, lo va a pueden tener ver. audio. No, pero lo pueden ver.
se nos fue. A ver, vamos a poner el videito ahí. Ahí, había tocado un botón que no tenía que tocar. Qué raro. Bueno, lo dejamos así mientras vamos cerrando. ¿Te parece, Rafa? Al final, mira, 1:41. Yo dije que no sabía si iba a llegar a la hora y me pasé de rosca. No pasa nada. Pero bueno, le estaba respondiendo ahí a los chicos. Bueno, nada, espero en algún momento ir por Uruguay. Tengo algunos trabajos pendientes allá que hoy te comentaba, así que seguramente, ya sea este año o el que viene, cuando el maldito virus me lo permita, estaré por allá. Así que bueno, les agradezco muchísimo a vos. Otra vez, Rafa, te agradezco mucho la invitación. Ha sido un gustazo compartir con ustedes este ratito. Quedo a disposición para las preguntas, bueno, ya sea a través después de Instagram o de Facebook. Quedo en contacto para lo que haga falta. No, por favor, gracias a ti por haber estado con nosotros en este ciclo de videoconferencias fotográficas. Voy a leer algunas cositas que Dale. pasaron por alto por ahí, capaz. Dale. José Luis Colina dice, las fotos por sí solas conmueve. Hechas video, puf, ganas de llorar y querés salir corriendo a hacer algo por la gente. Graciela Brusone, pobre gente, qué sacrificio muy duro y triste. Gracias, Matías, por tu trabajo y compartirlo. ¿Querés añadir algo? No, nada, estoy agradecido. Está bueno que esto se comparta, no por mi trabajo en sí, sino porque creo que son realidades bastante silenciadas, ¿no? A veces nos gana la cotidiana, el día a día, y nos olvidamos de la gente que está viviendo esta situación. Manuel Antonio Ruedas Castellano, impresionante. Da vergüenza y rabia el mundo real. En Colombia vivimos el desplazamiento interno, una realidad para la que no existen las palabras. El Centro Nacional de la Memoria Histórica ha puesto en la web la foto Museo Itinerante con el aporte fotográfico de Jesús Abad Colorado. Les comparto un vínculo para que se acerquen a ella. Ahí deja el vínculo. Cristina Boe, Matías, tremendo trabajo que saca del silencio la verdadera historia y que la hace visible al mundo, que se multiplique estas presentaciones para que existen las fronteras. Qué tristeza, gracias. Alejandro Vázquez, inmensamente humano y hermoso tu trabajo, Matías, abrazo. Gracias. Alexandra, impresionante, conmovedoras esas imágenes, excelente tu trabajo. Antonio Ibáñez, cuando una foto supera miles de palabras, muchas gracias. Elba, no tenía idea de que ya lo leíste. Taya Martínez, impresionante trabajo, las fotos y videos hablan por sí solos, un trabajo muy intenso y en todos los aspectos. Felicitaciones, Matías, y muchas gracias por exponerlo con tanta claridad y dedicación. Marlene Flores, con esas fotos, tu cámara, su lente, pudiste transmitir lo que sintió tu cuerpo. Un trabajo intenso, solidario, felicitaciones. No todos los uruguayos compartimos mate. Yo tengo un vasito exactamente igual al de tu foto. En él tomo mate, mi abuela tenía su mate y mi abuelo el suyo. Creo que vamos a... Y mi madre. Creo que es la forma que vamos a terminar tomando mate ahora, porque después de esto, ahí aparece otro video que no es. Después de esto creo que este virus van a cambiar muchas cosas y yo creo que el tema de compartir el mate va a ser una de ellas. Pues, Graciela Bruno, suma las palabras de Flavia, felicitaciones por tu trabajo, se nota tu sensibilidad y que sí te involucraste con la causa. 1000 gracias por arriesgarte y dar a conocer dicha situación. Hermosa charla, da gusto escucharte por tu claridad y sencillez. Ana Coronel, muy impresionante lo tuyo, creo que nosotros no valoramos exactamente cuánto tenemos. Gracias por compartir tus fotos y tus vivencias. Muchas gracias. Bien,
Tus fotos transmiten la desolación de la guerra y también lo mejor y lo peor de los seres humanos. Abusos, injusticia, intereses económicos de parte de algunos, pero también resistencia, agradecimiento, familia, amor, por parte de quienes sufren esta terrible realidad. Ahí Anabela mandando un libro. Sí, yo sí, será un gusto, Anabela, llevar el libro cuando vaya. Trato de contar un poco cuando voy a estos lugares. Si vos viste, prácticamente no muestro imágenes de gente fallecida. Trato de contar un poco la historia de vida, que también el hecho de ser un refugiado que está peleando para llegar a un lugar y a costa de jugarse la vida en eso, habla de esa polución de vida que tienen, ¿no? Y bueno, es lo que quiero contar. Carolina Bordes, increíble trabajo, súper conmovedor, se nota tu dedicación total, muchas gracias por compartirlo. Bueno, Gabriel, Ivette, José Luis, Wilson agradecen también la presentación. Elba, excelente trabajo, gracias por compartirlo, muchas emociones, fuerte. Anabela, muy bueno tu compromiso y se ve en todo tu trabajo. Marta Paselli, Martita, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu calidez y profesionalismo, Soledad, muy conmovedor, muchas gracias. Me perdí, ahí va. Antonio Ibáñez, repetido, pero gracias mil. Muy buen trabajo. Muchas gracias, Antonio. Adriana Fernández, felicitaciones por tu trabajo, excelentes fotografías. Bueno, Matías, gracias por haber aceptado la invitación y bueno, por ser tan generoso y mostrarnos acerca de tu trabajo y el proceso del mismo. Ha sido un gustazo y bueno, espero que esta tarde gris que están pasando ustedes y nosotros haya pasado un poquito mejor. Bueno, les mando un abrazo muy grande y ya nos veremos por las tierras orientales, las tierras charrúas. Cómo no, te vamos a estar recibiendo acá con mucho afecto. Bueno, recordarle a todos que este ciclo se extiende durante 15 días más y que el lunes vamos a tener a las 16 horas a Nancy Urrutia hablando, bueno, sobre su trabajo como fotoreportera. Así que nada, imperdible. Y en breve, bueno, en estos días vamos a tener el calendario con las nuevas videoconferencias. Así que nada, los dejo. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. De hace varias semanas ya. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.